abierto las puertas como ha ocurrido todos estos días de esta última semana que ha sido, hay que decirlo, bastante polémica, bastante noticiosa en estas calles, y les mostramos cómo está ingresando la gente, resguardada por los equipos municipales, y que esta ha sido la tónica durante los últimos 7-8 días desde que ocurrió la semana pasada esta intervención tremenda acá en las calles Meix, en donde nos encontramos y en donde está funcionando ordenadamente, hay que decirlo, con el resguardo policial de los equipos municipales. Están todos establecidos acá principalmente por lo que nos han mencionado y lo que hemos visto durante esta mañana. Entre 8 o 9 de la mañana llegan todos los locatarios a abrir sus puertas, ¿cierto? Acá en las calles Meix, en la calle Garland, en la calle Campbell, que son las calles intervenidas propiamente tal durante la semana pasada. Ustedes pueden apreciar que el comercio está funcionando de manera regular, de manera normal, y en estas calles, que les decíamos ha tenido una fuerte intervención durante los últimos días, no se han vuelto a instalar los toldos azules, porque para ser honesto está bien difícil que pueda ocurrir esto con todo el copamiento policial que existe en estos momentos. Y esto ha tenido una opinión bastante optimista por parte de los trabajadores que han llegado hasta acá a abrir sus puertas durante estos últimos días, y también por parte de los clientes que pueden transitar de manera más ordenada por acá. Una entrada que les mostrábamos recién, pero también una salida. Caminemos un poco para poder ir mostrándoles cómo están funcionando las calles acá del barrio Meix. Pero lo que nos convoca durante la jornada de ayer, ya les mencionábamos, es que en otra calle de este lugar, recordemos que calle Meix son 5 cuadras a la redonda aproximadamente, e incluso podría ser aún mucho más, es que se desarrolla una intervención importante por parte del OS9 de Carabineros, comandados por la delegación presidencial, además también del Servicio de Impuestos Internos, Aduana, Dirección del Trabajo y la Municipalidad de Santiago, entre algunos de los otros estamentos que participaron durante la jornada de ayer, en lo que se ha mencionado una calle tal vez de las más concurridas o de los puntos centrales nucleares del barrio Meix. Estamos hablando de Salvador Sanfuentes. Esta calle, nosotros ayer estuvimos presencialmente reporteando en el lugar, de verdad que se ha vuelto muy difícil, incluso para los clientes, para los peatones que transitan por este lugar, poder caminar, poder comprar tranquilamente. Se supone que es una calle para el tránsito vehicular, y de calle ya no queda nada, porque están instalados en plena vereda, en plena calle, interrumpiendo el tránsito vehicular, y además, que se supone que es la temática, la tónica del comercio, incluso interrumpe el tránsito peatonal. De verdad que está copado en toldos azules, pero la intervención que se vivió ayer no fue específicamente de este comercio irregular, sino que fue de la cadena completa, podríamos decir, de las bodegas que abastecen el comercio ilegal. ¿Con qué lo abastecen? Con ropa falsificada, con mercadería falsificada, y esto por supuesto generó un operativo importante, les decíamos, en un lugar un poco incómodo, incluso para la misma policía, porque estaba tan copado, había tanta gente, habían tantos toldos azules, tanto comercio irregular, que fue difícil llevar a cabo este operativo, que se desarrolló al interior de una galería de esta concurrida calle, la calle Salvador Sanfuentes. Ahí es donde llegaron, intervinieron con el delegado presidencial y descubrieron 2 bodegas. Nos movemos un poquito porque va a virar acá esta camioneta que está transitando por este punto. Les decíamos, de la calle Salvador Sanfuentes, y esta intervención en donde llegaron a identificar 2 bodegas. Durante la semana pasada lo que más se comentó es que cómo se abastecen este comercio irregular, estos toldos azules, con bodegas que almacenan toda esta mercadería ilegal, que llega al país en extrañas condiciones y que además se distribuye dentro del país de manera ilegal. 70 bodegas son las identificadas por la Municipalidad de Santiago. Ayer recién solamente se pudieron intervenir 2 de estas, y esto generó polémica en algún momento, tanto por los comerciantes irregulares como por los comerciantes establecidos, porque decían, nos espantan los clientes, nos espantan las personas que vienen a comprar. Algunos decían, nosotros queremos que esté la policía acá, por supuesto que sí, pero que nos dé seguridad respecto a los que de verdad vienen a delinquir. Un toldo azul, quitar un toldo azul no va a solucionar el problema, nos decían los comerciantes, pero sí nos interesa que quiten la delincuencia acá al lugar. Se mencionó harto el narcotráfico igualmente, pero por supuesto que el operativo era desbaratar esta red de al menos 2 bodegas que funcionan al interior de esta galería. Y se los comentábamos ayer, Titi Francesco, lo que pasaba al interior de esta galería es que hay muchos comercios establecidos. Veíamos comercios, locales comerciales con, por ejemplo, la venta de artículos de celulares, artículos, por ejemplo, de viaje, maletas, distintos tipos de ropa, etcétera, y entre medio de estos pasillos de esta galería, un poco escondidos, funcionaban estas 2 bodegas, y por esta razón resultaron 2 mujeres detenidas por el delito de propiedad industrial. Ese es el delito por el que resultaron detenidas estas 2 mujeres, y Carabineros, cierto, se la llevó a una comisaría a su control de detención, y posteriormente se cerraron estas 2 bodegas con una cantidad de productos. Yo les menciono, era ropa y zapatillas falsificadas, y por supuesto que esto viene siendo
siendo como el núcleo, la parte importante, principal de cómo es que se abastece el comercio irregular en este lugar. Les decíamos, desde los primeros días de la intervención acá en este lugar, la mercadería falsificada, la ropa falsa no cae por arte de magia, tiene que haber una cadena de ingreso de toda esta ropa al país y posteriormente llegan a las bodegas y posteriormente se distribuye irregularmente en las calles del barrio Meix, entre otros barrios por supuesto, y posteriormente son los clientes los que compran toda esta ropa o mercadería falsificada. Les decíamos, los clientes y los locatarios bien divididos respecto a las opiniones, nos querían estos operativos policiales, pero que no les espanten a los clientes. Esa era la principal razón que nos mencionaban. Además, por supuesto, piden la intervención policial, pero específicamente en materia delincuencial y de narcotráfico acá en el barrio Meix. Pasemos a escuchar entonces lo que dijeron los locatarios. ¿Qué hora es? Las 12, ¿no? Dale. Ya, son las 12. Se vendió, mi hija vendió 8.000 pesos. ¿Qué hacemos con 8.000 pesos? Perdieron la mañana. Perdimos la mañana. Entró y salió un sicario, una persona que le pagaron cuántos millones, entró y salió del país. Ese es Chile, y la culpa no la tiene un todo azul, porque cuánta gente anda trabajando. ¿Por qué no vienen a ver los delincuentes que están en la esquina? De todas maneras, si tiene todo regular, no Mire, hay ningún problema. delincuentes en la esquina, tenemos como 20 ladrones. Claro. Y nadie nos viene a ver a nosotros. No. Vende blue jeans, ropa, polera, no es nada plantificado porque ahí están viendo los carabineros. El problema es que había que ordenar Barrio Meix como sea. Lo cierto es que eso está ocurriendo. Probablemente a algunos no les gusta, pero en definitiva esto había que hacerlo y hace tiempo se estaba pidiendo porque esto genera otro tipo de externalidades y finalmente aquí hay bandas organizadas que se dedican a esto y lo estamos viendo por las bodegas. Ahora, hay un plan de intervención a las bodegas, hay plazos establecidos porque lo que más también se pide es que esto se mantenga en el tiempo. Y es un esfuerzo grande. Aparte, mira la cantidad de productos falsificados, ¿de dónde vienen? Porque nosotros hay investigaciones que datan, lo decía más temprano, que las mismas tomas, Cerrillos, Maipú, hay bodegas de esto mismo. Entonces, es mucho más allá que simplemente un toldo azul con algunas poleras falsificadas, Moisés. ¿Y por dónde entran? Ojo. Por supuesto que hay demasiadas aristas en este tema, lo comentábamos en la mañana, Francesco, también, respecto a las distintas... De dónde abordarlo propiamente tal, porque escuchábamos ayer, por ejemplo, en la Dirección del Trabajo, no es solamente las bodegas que son las intervenidas, no es solamente el toldo azul propiamente tal. De hecho, las declaraciones que escuchábamos eran de locatarios que tienen un toldo, que tienen un puesto, pero que funcionan de manera regular. Y nos decían, nosotros pagamos 350.000 pesos de patente, solamente de patente. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar una serie de otras cosas y permisos para poder funcionar de manera regular. Ellos nos decían, nosotros queremos trabajar de manera regular, por eso es que pagamos nuestro espacio. Y por lo mismo es que este espacio es muy pequeño. Nos movemos un poquito porque por acá está transitando todos los vehículos que vienen a dejar sus mercaderías, entre otras cosas, a los comercios. Pero nos decían, si nosotros no ocupamos más espacio del que nos otorgan, ¿quién lo viene a utilizar este espacio acá en la calle? Los comerciantes ambulantes. Y es lo que queremos evitar que ocurra, que los comerciantes ambulantes se vengan a instalar acá para hacer la competencia, por así decirlo, como les decíamos, ellos no pagando ni un peso, al contrario de lo que están diciendo los comerciantes establecidos en la calle. Nosotros pagamos nuestra patente, tenemos nuestra regularización para trabajar, pero es muy poco el espacio. Una situación similar es lo que nos mostraban acá, a nuestra mano derecha. Podemos mostrar acá, Cris, estos comerciantes nos decían, nosotros llevamos años funcionando acá y ellos estaban establecidos, pero también utilizando un poco más de espacio en la calle. Cuando llega la Municipalidad de Santiago, aquí le quitaron todo lo que esté externo a el kiosco propiamente tal, al local propiamente tal. Por ejemplo, acá vemos que dice patente rol, el número 16, acá tenemos el número 14. Ellos están funcionando de manera completamente regular, pero el problema es que no se pueden extender ni un centímetro más, porque eso les va a quitar algún tipo de espacio, por supuesto, que la municipalidad les prohíbe. La misma situación en la que se ocurría el día de ayer, ¿no? Y ahí nos decían, nosotros utilizamos este espacio porque no tenemos mucho más y porque así evitamos que los comerciantes ambulantes se vengan a instalar. Preferían en ese caso pagar la multa, que lo citen al juzgado de policía local para pagar esta multa, o tener que vérselas con la Municipalidad de Santiago para poder pagar, ¿cierto?, esto al utilizar un espacio más del que tienen establecido. Es parte de lo que nos mencionaron durante la jornada de ayer. Y otra arista que les quería mencionar es que la Dirección del Trabajo decía,
en los locales que nosotros fiscalizamos durante la jornada de ayer, no en las bodegas allanadas, en los locales, se descubrió una informalidad laboral tremenda. Y esto estamos hablando de una galería, solamente una galería de la calle Salvador Sanfuentes. Decenas de trabajadores que no tienen sus contratos de trabajo, que no tienen espacios para almorzar, que no tienen baños en algunos casos. Y esto, por supuesto, la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos hizo énfasis en que se puede multar a los representantes legales de estos locales con hasta 60 unidades tributarias mensuales. Son algunos de los problemas que, cierto, se descubrieron durante la jornada de ayer respecto a este gran allanamiento realizado acá en el barrio Meix. Tenemos declaraciones antes de seguir comentando lo de las autoridades dando cuenta de este hecho. Pasemos a escuchar. Debemos sentirnos orgullosos de nuestra capital, pero hay que ordenarla, limpiarla, que sea segura, que nosotros podamos visitar este barrio. Llevamos 13 bodegas en el sector y vamos a seguir. Son 90 y tantas bodegas que están aquí cerca de donde nos encontramos en este lugar. Luego los comerciantes ilegales son ilegales y van a tener que regularizarse o se van a tener que ir de Santiago. Esto es solo una acción de control y fiscalización, pero vamos a tener múltiples de distinta naturaleza en el espacio público, en las bodegas, en los locales comerciales, revisar todos los antecedentes, especialmente de los responsables de estas bodegas o de otras actividades económicas, con el propósito de identificar eventuales delitos tributarios y perseguir las mafias que pudieran haber detrás de estas cadenas de comercialización. Sobre las bodegas irregulares tenemos varias detectadas y vamos a pasar acá y en otros sectores que las vamos a atacar. Por lo menos lo que estamos revisando ahora son zapatillas, camisetas y probablemente sigamos encontrando otras cosas. Y este es el inicio de, como dije la otra vez, del término de lo que es hoy día el comercio ilegal en Meix. Hoy día la etapa que continúa bodega y ya vamos a intervenir más adelante también ya en las calles y vamos a retirar todos los toldos. Pero el tema de los contratos laborales es bien importante. Recuerden ustedes que se descubrió hace no tanto varias van o minibuses que llevaban migrantes irregulares, algunos derechamente en condiciones que no, o sea, en términos de transporte absolutamente inseguras. Precario, deplorable, ¿no? Claro, y iban supuestamente a trabajar. ¿A dónde? Probablemente a bodega, porque no iban a estar atendiendo público, pero... ¿Por qué lo digo? Porque si se descubre que no hay contrato laboral, Moisés, ¿qué es lo que había? ¿Había un pago por el día? ¿Había un pago por venta? ¿Cómo estas personas, cuál era el acuerdo, digamos? Porque derechamente ahí escuchaba yo, y cierro con esto, al jefe de seguridad de Santiago, que decía, bueno, si no se regularizan van a tener que irse, pero perdón, o sea, si todos los trabajadores no están regularizados, hay que clausurarnos, no hay que esperar que se vayan, ¿no? Sí, claro. Respecto a la clausura, eso no lo vimos ayer en los locales establecidos, pero sí vimos, por supuesto, la clausura de las dos bodegas, las que fueron allanadas. Pero ¿sabes lo que se comenta harto, Francesco, Titi? Lo que se comenta fuera de cámara, porque no lo quieren decir, por supuesto, en los micrófonos, no quieren verse expuestos. Es un trato de palabra. Eso es lo que tienen entre los trabajadores y las personas que son representantes legales o que, entre comillas, por así decirlo, los contratan. Por supuesto que no son todos, pero muchos de ellos trabajan en la informalidad con un trato de palabra. Es decir, ven a trabajarme durante el día, te pagamos el día, como dices tú, Francesco, o en algunos casos se les paga a fin de mes. Y lo otro que nos mencionaban, ni siquiera les pagan en las fechas correspondientes. Esperan o tienen que dejar pasar algunos días para que su empleador, en este caso empleador entre comillas, les pueda pagar como corresponde en alguna fecha de fin de mes. Pero es lo que ocurre fuera de cámara y eso es algo sabido que ocurre acá también en el barrio Meix, Titi y Francesco. Lo otro que ocurrió, y ya para ir entregándoles, es que lo mencionábamos igualmente ayer en la mañana, los toldos azules que funcionan de manera irregular. Hay que destacar esto porque hay toldos azules que funcionan con su patente, como escuchábamos en las declaraciones, nos mostraban su patente, nos mostraban sus permisos, pero los que funcionaban de manera irregular, al ver la presencia de carabineros, ni siquiera se inmutaron, Titi y Francesco, no ocurrió ningún tipo de ajetreo ni nada. Se fueron en un momento en que llegó el Servicio de Impuestos Internos, porque nos decían, la facultad del Servicio de Impuestos Internos respecto al comercio ilegal es más poderosa que la de Carabineros. Si Servicio de Impuestos Internos llega y ve que usted está funcionando de manera ilegal, que no tiene su patente, que tiene productos falsificados, ahí lo que ocurre es que el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad para poder retirar de inmediato toda esa mercadería, algo que no tiene Carabineros si es que no tienen una orden judicial, por así decirlo. Pero Servicio de Impuestos
Impuestos Internos tiene esta facultad, y por lo mismo es que cuando llega los 10, 15 funcionarios aproximadamente al Servicio de Impuestos Internos durante la jornada de ayer, es que los toldos azules de manera irregular comenzaron a desarmar de inmediato. Es obvio que al momento en que se retira Carabineros, que se retira el servicio, ¿cierto?, que se retira aduanas, que se retira el delegado, se volvieron a instalar, y es algo que ha estado ocurriendo durante años. Nos decían un barrio de 40 años que funciona acá en Meix, y por supuesto que este va a ser un trabajo arduo, y lo mencionaban las autoridades, un año y medio para poder limpiar del comercio ilegal y ambulante acá el barrio Meix. Un año y medio, eso es mucho tiempo, y para eso la autoridad tiene que ser persistente. Tenemos elecciones de por medio, pero el alcalde, al menos el Mario Desbordes, ha tomado la decisión de cambiarle la cara nuevamente a Meix. Bueno, vamos a ver también en el curso electoral qué pasa con eso, y si la decisión también de la autoridad general, ¿no?, del Estado de Chile, sigue comprometida con este propósito. Moisés, muchas gracias. Cualquier cosa nos cuentas. Un abrazo, buenos días. Que estés muy bien.